la excelente presentación de Marcelo, debería decir, está todo dicho. Y es así. Yo en realidad lo que voy a hacer ahora, poniéndome un productor agropecuario que dice, ¿y esto qué me toca a mí? Que es lo primero que yo me pregunté, que yo soy un viejo agrónomo, ¿y esto qué me toca a mí? Y me he ido involucrando en los últimos años. En realidad nosotros como productores siempre nos ha preocupado tranqueras adentro cómo vamos tomando tecnología, cómo vamos produciendo cada vez mejor. También tenemos clarísimo que nos importa a qué precio vendemos. Y sabemos también que el precio, por lo menos de la mayoría de los productos, no solo depende del mercado interno, sino en un país que producimos para 10 argentinas, depende fundamentalmente de los mercados internacionales. No solo eso, sino que cada vez vemos que la calidad de nuestros alimentos empieza a pesar en el precio y en las condiciones de producir. Y no me refiero solo a la calidad de nuestras harinas o nuestros aceites, sino lo que empezamos a ver que son distintos tipos de certificaciones que se nos están imponiendo con premios y castigos que influyen finalmente en nuestro negocio, en nuestros márgenes y en nuestra producción. Pero también conocemos algo del futuro y de ese futuro que ya soy presente. Claramente el aumento de nuestra producción ha sido sustancialmente por un aumento de la productividad por hectárea, más allá que aumentaron nuestras superficies. Yo que ya peino bastantes canas, me acuerdo que cuando en el 84 hicimos un trabajo en la época del gobierno de Alfonsín y le llevamos y le dijimos, podemos llegar a producir 40 millones de toneladas de granos. Parecía un desafío inmenso. Hoy producimos 100 y el otro día en Producir Conservando veíamos cómo vamos a llegar prontamente a las 160 millones de toneladas. Y esto es productividad, esto es producción por hectárea. Y en esto influyen sin ninguna duda nuestras semillas, no solo los germoplasmas, sino la biotecnología, los agroquímicos, que todos los días tenemos nuevas moléculas y ya hemos aprendido que los agroquímicos van de la mano de las semillas y hoy están las cosas vinculadas, tan vinculadas, que cada vez más hay empresas que se fusionan de semillas y agroquímicos. Por otro lado, la agricultura por ambiente para mí es una de las revoluciones más dramáticas que vamos a tener en los corto plazo en nuestros países. Yo vengo de la generación que producíamos 5 años de agricultura, 5 años de pastura, y un día apareció la siembra directa y la siembra directa nos cambió la vida y el 90% de la Argentina es siembra directa y lo que yo viví de agrónomo joven desapareció. Yo les digo que la agricultura por ambiente para mí, aunque para muchos llaman a decir, bueno, yo ya lo hago, ya es presente, la agricultura por ambiente no va a cambiar los costos de producción, no va a cambiar la productividad, no va a cambiar el cuidado del medio ambiente. Y eso, yo me acuerdo hace 10 años fuimos con un grupo de ingenieros de nuestro equipo a Estados Unidos, a la Universidad de Purdue, a ver un poquito de agricultura por ambiente y eso nos parecía futurismo y hoy lo estamos aplicando y cada vez más esto se va a ir difundiendo. Y esto es tecnología. También la calidad de alimentos cada vez nos exige perfeccionar más y todas estas herramientas nos lo están permitiendo. Y Marcelo ya mencionó lo que es la bioeconomía. No solo producción de biomasa, biocombustible, sino será bioplásticos. ¿Qué sucede con el petróleo? El petróleo en realidad es fotosíntesis acumulada en la historia, pero eso se va a acumular. A lo que estamos hablando es fotosíntesis que se aprovecha en el momento, es recurso renovable. Entonces, ahí tenemos otro gran tema de la demanda. Y todo esto de productividad y de tecnología está vinculado al medio ambiente. Como Marcelo mencionó claramente, todo el tema de agua, cuando nosotros exportamos alimentos, estamos exportando agua. Los países que consumen los alimentos que nosotros les exportamos no tienen que utilizar su agua para producir alimentos y tienen más agua potable. Y cuando vemos las proyecciones del agua en los próximos años en muchos lugares del mundo, el principal problema va a ser la escasez de agua potable. Cuando exportamos alimentos, exportamos agua virtual.
Si a eso le sumamos todo el tema de las emisiones de gases invernaderos, la fotosíntesis es lo que va en contra de nuestras emisiones y nuestra agricultura es realmente una agricultura sustentable. Ahora, Marcelo también les habló de la regla de juego. ¿Quién pone las reglas de juego en el mundo? ¿Quién nos dice hoy cómo tienen que ser? ¿Cuáles son las certificaciones? Y cuando hablamos de las reglas de juego siempre pensamos en barreras arancelarias y eso era así. Pero ahora no parece, es una realidad, las barreras pararancelarias están siendo más importantes que las barreras arancelarias. ¿Y eso qué quiere decir? Y quiere decir que cuando exportamos alimentos, hay muchos alimentos que tienen barreras que no permiten que entremos a esos países o a esas regiones. ¿Y quién dice que sí o que no? Bueno, esto lo están diciendo las organizaciones internacionales, pero recién veíamos que la OMC tiene un peso relativo. Y como tiene un peso relativo, cada vez empezaron a hacer más acuerdos entre las regiones, y hoy hay cientos de acuerdos entre regiones. Veíamos la importancia de los acuerdos regionales de Asia, y nosotros nos hemos quedado fuera de todos estos acuerdos. También los países ponen reglas de juego. Y la otra pregunta entonces que pueden hacer es, ¿qué rol me toca a mí? Esto es un problema de nuestro país, de nuestros gobiernos. Yo soy sector privado, yo tengo que dedicarme a producir. No, realmente influye muchísimo en mi futuro y en mi destino como productor, con lo cual lo público, privado, nosotros somos los que sabemos cómo se produce, los que sabemos los inconvenientes, los que tenemos que llevar las cosas adelante, tenemos que dialogar con nuestras instituciones, tenemos que hacer nuestros aportes. Lo público y privado es clave para esto. Y entonces podemos hacernos otra pregunta. ¿Y yo soy un productor? ¿Yo voy a involucrarme en esto? Bueno, en realidad, ¿quién representa a lo privado? Lo representan nuestras instituciones. ¿Y quiénes son nuestras instituciones en Argentina? Para tener claro de qué estoy hablando. Están las instituciones gremiales, por ejemplo, las que forman la mesa de enlace, que representan a los productores. Están las instituciones académicas, las universidades. Están las cámaras, que representan a todas las distintas industrias de la agroindustria. También están hoy, gracias a Dios, las cadenas. La cadena del maíz, la cadena del girasol, la cadena de la carne ahora, que van de punta a punta y ya están desde el productor hasta los servicios, la comercialización, etc. Estas instituciones son los que nos representan el sector privado y son las que tienen el diálogo con los gobiernos. Y ahora les voy a hacer un cuento. ¿Cómo comenzamos con esto de los grupos de países productores del sur? Hace 4 años me invitaron a una reunión en el CARI. Para la mayoría de ustedes dirán, ¿y qué es el CARI? El CARI es el Consejo Argentino de Relaciones Institucionales. Es una organización de mucho prestigio en Argentina. Hoy la preside Rodríguez Yavarini, que fue canciller de nuestro país. Y en esa reunión se nos dijo, nosotros si nos miramos como Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en conjunto, la región, y vemos, somos los principales exportadores netos de alimentos. Netos por lo que decía Marcelo hace un rato, si miramos otros países importan y exportan, pero lo importante es cuánto es el neto, qué aportamos a la seguridad alimentaria. Hoy entre los tres somos el 30% de las exportaciones mundiales de alimentos. Entre los 4 países, perdón. Y cuando vemos las proyecciones, esto va a ser mayor. Y sin embargo, no estamos actuando en conjunto. Entonces, ahí decidimos hacer una red de instituciones del sector privado de los 4 países para empezar a comenzar este trabajo, y eso llamamos Grupo de Países Productores del Sur, que para simplificar es GPS que nos marca el rumbo, qué tenemos que hacer con nuestros países
para poder tratar de influir en las reglas de juego que tanto influyen después en nuestro futuro. Entonces nos propusimos 3 cosas: articulemos entre nosotros, generemos contenido, generemos documentos, hagamos trabajos y salgamos al mundo a mostrarnos y trabajemos con nuestros gobiernos. Este es el desafío que nos planteamos hace 4 años. ¿En qué áreas queríamos trabajar? Bueno, si vamos a salir juntos tenemos que trabajar más integrados. Hasta ahora el Mercosur lo hemos utilizado no para lo que se fundó, sino lo hemos utilizado para ver el comercio entre nosotros y las discusiones más vinculadas a la industria que al sector agropecuario, y no cómo juntos salimos al mundo. Tratemos de recuperar el Mercosur con estas ideas para lograr un mejor desarrollo agroindustrial, un mejor comercio, pero también están las inversiones que tanto necesitamos en nuestros países. Entonces, ¿cómo manejamos todo este tema de las inversiones? Y por otro lado, el gran tema de cambio climático y buenas prácticas agrícolas. Sobre estos temas nos pusimos a trabajar. Hicimos un libro con estas grandes ideas. Marcelo fue gran parte del autor de estas ideas. Ahí trabajamos mostrando cómo es nuestra producción, contando que tenemos un modelo de negocios eficiente y sustentable. Tenemos empresas competitivas e innovadoras. Nuestros productores realmente, con lo que han pasado en todos los últimos años, han demostrado hacer una gran red muy eficiente en la producción. Tenemos un management especializado en la producción y en los servicios. Realmente hoy no podemos decir que somos un productor tradicional. Hay contratistas de cosecha, de siembra, de fumigación, hay ingenieros agrónomos dando vueltas, haciendo monitoreos. Hay todo tipo de servicios entrelazados y esa es la red de producción. La edad promedio de nuestros productores y de esta gran red es mucho más joven que la de otros países. Y esto es el modelo que tenemos. Pero además, sustentable. La siembra directa y las rotaciones nos han permitido hacer y poder afirmar que hoy somos mucho más sustentables que la producción de Asia, que la producción de África, que la producción de Europa. Nosotros somos más sustentables. Y además tenemos cadenas agroindustriales desarrolladas que agregan valor y generan empleo y servicios. Otro gran cambio. En Argentina decían, bueno, el campo sí está bien, pero no genera empleo, es la industria. Hoy le digo, la industria automotriz con autopartes genera tanto empleo como la industria citrícola. Citrícola, no le estoy hablando de otra cosa. Para decirles, esto también ha cambiado muchísimo y además la agroindustria es realmente cada vez más competitiva y cuando hablemos de la economía también. O sea que esta diferencia entre campo e industria quedó atrás. Hoy no existe más. Hoy hay que ver en qué somos más eficientes y cómo lo podemos hacer. Bueno, Marcelo mostró algunos cuadros, así que cuando empezamos decíamos esto. No solo somos los principales al 30% responsables de los alimentos del mundo, de las exportaciones de alimentos del mundo, sino que la tasa de crecimiento nuestra es el doble, con lo cual vamos a ser cada vez más importantes. GPS está desarrollando acciones en distintos foros para exigir mejores criterios científicos para fundamentar las regulaciones del uso de tecnologías y la aplicación en investigación y desarrollo. Aumentar la inversión pública. Todo pasa por la tecnología para el futuro. Investigación y desarrollo tanto pública como privada. Acá tenemos el INTA, que es muy importante, pero también tenemos sector privado investigando y tenemos que crecer mucho en investigación y desarrollo. Incrementar los recursos y mejorar la transferencia de tecnología. Y en eso somos muy buenos. Eliminar las barreras comerciales, arancelarias y parancelarias que ya hemos hablado. Mejorar el desempeño de los mercados locales e internacionales. Aumentar la inversión en infraestructura física y comercial. Otro gran tema que tenemos como déficit. Implementar políticas macroeconómicas sectoriales que promuevan la inversión, la producción y el comercio internacional. En esto estamos trabajando. ¿Cómo nos organizamos? Bueno, hicimos una red y un foro institucional en cada país, de los 4 países, para darles una idea. En el foro de Argentina están las 4 cadenas, maíz, girasol,
trigo argentino, y está la cadena de carnes también ahora, porque se hizo una cadena de carnes en los últimos 2 años, que están 20 instituciones formándola. Está la Bolsa de Cereales, la Fundación Producir Conservando. Bueno, hay un grupo de instituciones, las técnicas ACREA y APRESID, que nos juntamos periódicamente para conversar estos temas. Cada uno aporta los trabajos que va realizando, y esto se sucede en forma similar en Brasil, en forma similar en Uruguay y en Paraguay. Hicimos entonces un comité que nos reunimos periódicamente entre los 4 países para ir como vamos adelante, y nos vamos presentando así en distintos foros internacionales y vamos dialogando con nuestro gobierno. Cuando empezamos esto en el 2012, Argentina estaba con otro gobierno, Argentina estaba aislada del mundo y desaprovechó la gran oportunidad que nos dieron en esa época el mercado internacional. Por otro lado, el Mercosur estaba totalmente estancado. Los cambios producidos en el 2016, no solo en Argentina, sino en Brasil, cambiaron totalmente el panorama. Fueron muy favorables para la integración de nuestros países y para todas las ideas que acabamos de compartir, que no van a cambiar. Entonces, tendremos que ir adecuando las estrategias, pero hay cosas básicas que se van a mantener. Para mí hay 7 puntos básicos. Primero, que somos hoy la región de mayor responsabilidad frente a la seguridad alimentaria mundial. El mundo va a necesitar el doble de alimentos para dentro del año 2050. Estos son los pronósticos que hacen los organismos internacionales. Segundo, somos los que producimos en forma más sustentable. Si nosotros medimos las emisiones de gases invernaderos de nuestra producción por kilo de alimentos producidos, somos los que menos emitimos por kilo de alimento producido. Lo que pasa es que por ahí no se mide así, se mide por otros tipos de mediciones. Nosotros tenemos que ir a los foros y decir, esto es así. Si hay que producir más alimentos, el mundo los necesita y somos los que menos emitimos por kilo de alimento, nuestra región es sustentable y no nos pueden poner barreras que traben esto. Tenemos recursos, como vimos hoy, para producir tanto suelo, agua y productores eficientes. Si miramos el mundo, hay muy pocos países que son los responsables de la seguridad alimentaria mundial. También hay pocos países y regiones que son los más necesitados, porque el resto se autoabastece. Si somos un grupo reducido de regiones y países, deberíamos sentarnos y llegar a acuerdos para que haya una mayor estabilidad y no esté todos estos saltos que dan inseguridad y variación permanente en los precios. El famoso serrucho, una cosa son las tendencias y otra cosa son los serruchos que nos afectan tanto. Nuestros países solo necesitan reglas claras, no solo necesitan reglas claras para el comercio, sino también para la inversión. En este momento es clarísimo que Argentina lo que necesita es capitales. Bueno, cuando se va a negociar con las regiones, con los países, ahora nuestro presidente estuvo negociando en China, no solo se negocia, y lo hemos visto en los diarios, cuáles son las reglas del comercio, sino cuáles son las reglas y las inversiones que ellos van a traer para acá y en qué condiciones. Creo que esto, tal vez se habla mucho de comercio y es importantísimo y lo vivimos, pero también hay que hablar de las inversiones que son casi tan importantes como lo otro. Entonces, para todo esto tenemos que fortalecernos como región y no dejar que las pocas diferencias históricas nos separen. Somos una región clave para trabajar juntos. Debemos entonces también tratar de que se fortalezcan espacios en los organismos internacionales, tipo la OMC o el G20, porque si se ponen reglas de juego claras ahí, las regiones después, cuando negocian, tienen menos espacio, porque hay que cumplir lo mínimo que es las reglas internacionales, y que sea aceptado estos organismos realmente como juez de parte. Hoy realmente la falta de Estados Unidos en el empuje de este gobierno es una lástima, porque Estados Unidos siempre fue el motor de estos organismos. Que hoy Estados Unidos ponga en duda el peso de estos organismos nos hace más difícil la tarea, pero no por eso el desafío.
En resumen, el mundo va a cambiar, seguirá cambiando, tenemos que estar atentos con las estrategias, pero estos puntos básicos van a seguir. Tenemos responsabilidad del sector privado, así que como yo me he entusiasmado, los entusiasmo a todos a tratar de estar atentos a estos temas. Yo entiendo que es difícil, que estamos acostumbrados a mirar nuestro campo, traer tranqueras abiertas, pero cada vez más este mundo va a ir cambiando y le podemos dar un gran aporte desde Argentina y desde el Mercosur. Muchas gracias.